vengo a presentar el principio cosmológico. Para empezar, ¿qué es la cosmología? La cosmología es una ciencia que estudia la composición, evolución y propiedades del universo con el fin de entender su origen y evolución. Sí, así como nosotros buscamos entender el origen y la evolución de la vida en la Tierra, así se busca entender lo mismo, pero acerca del universo. Entonces, como se podrán imaginar, es un poco complicado, pero no tanto cuando tenemos nuestras suficientes bases y vamos haciendo más ciencia, tomando esas bases. Y bueno, ¿cómo es que comienza todo esto? Todo comienza con este señor Albert Einstein, quien en 1916 publica los fundamentos de la relatividad general. Y en base a que la gente se ponía a leerlos, es que alguien, mediante realizar mucha teoría matemática, es que establece el principio cosmológico. ¿Y qué es lo que nos dice el principio cosmológico? Nos dice que el universo a grandes escalas, bueno, o a escalas suficientemente grandes, es homogéneo e isótropo. Pero, ¿qué es lo que significa este principio? Vámonos por partes. La primera parte, ¿qué son escalas suficientemente grandes? ¿Qué se imaginan? Pues en este caso estamos hablando de escalas de alrededor de 100 megaparsecs. Pero para empezar, ¿qué es un megaparsec? Eso es como que la primera pregunta. Como tal, no les puedo decir a cuánto equivale porque igual nos vamos a confundir. Entonces vamos a compararlo con el tamaño de nuestra galaxia de punta a punta. O sea, se han de imaginar, nuestra galaxia es enorme. Bueno, el tamaño de nuestra galaxia de punta a punta es de 0.0324 megaparsecs. Significa que necesitas 30 veces nuestra galaxia apiladas una junto a la otra para obtener tan solo un megaparsec. Entonces, para obtener 100, lo que se requiere es en línea recta nuestra galaxia repetida 3085.68 veces, una junto a la otra. Vaya que es mucho. Entonces, debemos agrandar la escala. Deben ser dimensiones más grandes que nuestro sistema solar, que nuestra galaxia, incluso que el cúmulo de galaxias en el que nos encontramos, porque claro que nos encontramos en un cúmulo de galaxias. Y bueno, en este caso, por ejemplo, ya que entendemos más o menos, se me va a veces pasar las diapositivas, pero aquí está. Y esto es 100 megaparsecs. Esto Este fondo moradito es de hecho lo que vemos como un universo a grandes escalas, el fondo moradito que les estoy mostrando aquí. Sin duda no alcanzaríamos a percibir galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni mucho menos asteroides, meteoroides, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos aquí? ¿Cómo es que eso, o sea, a simple vista tú dices, no, eso no puede ser homogéneo isotrópico? Porque, ¿qué significa homogeneidad e isotropía? Vamos a compararlo con un vaso de leche. Aunque no lo parezca. Bueno, vamos a suponer que tenemos un vaso lleno de leche y le vertimos leche de otra jarra. Entonces, ¿cómo notamos cuál era la leche de la otra jarra y cuál era la leche del vaso original? No podemos. A menos que, claro, nos acerquemos lo suficiente con la tecnología suficiente para ver sus compuestos, para poder observar el agua y para poder observar la lactosa. Pero si no nos podemos acercar lo suficiente, no notamos, no alcanzamos a distinguir. Y entonces pasa algo muy parecido con el universo. Así como se aprecia en este videito que el circulito lo mueve, y sí notan, ¿no? Que se está moviendo. Entonces no se nota la diferencia. Realmente tú dejas así tu imagen y luego alguien la mueve tantito o le mueve o le recorta cualquier cosa y la mueve a otro lado, tú no vas a notar diferencia alguna. Entonces eso es lo que pasa con el universo. ¿Qué significa homogeneidad y qué significa isotropía? Bueno, homogeneidad significa que en todos lados, en cada punto del universo, tú ves lo mismo. E isotropía significa que a donde quiera que tú voltees, vas a ver las mismas propiedades. ¿Y cómo es que nosotros sabemos todo eso? O sea, ¿cuál fue la teoría o cuáles fueron las investigaciones o observaciones que nos llevaron a deducir el principio cosmológico? Bueno, esto es la radiación de fondo de microondas, que sí, bueno, de esto no me acuerdo muy bien, pero esta captura medida por la sonda Wilkinson de anisotropía en microondas detectó que había variaciones de temperatura de 18 microkelvin. ¿Qué significa esto?
Bueno, es un poco complicado, pero vamos a explicar. No, no es complicado, más bien lo dije de una forma no entendible. Significa que tú ves ahí muchos puntitos, muchas manchitas de diferentes colores, pero ¿qué significan esas manchitas? Por ejemplo, las manchitas más rojas significan una temperatura más alta y las azul marino significan una temperatura más baja. Wow, eso significa que el universo es a veces muy caliente y a veces muy frío. Pues no realmente. En general, el universo y sus variaciones son de 18 microkelvin. ¿Pero por qué lo vemos así muy variado en esta imagen? Simplemente porque se hizo una exageración. Simplemente es una pequeñísima temperatura más grande en donde está rojo y pequeñísima temperatura más pequeña en donde está azul. Es algo más o menos como se ve aquí en las dunas. Si tú te vas muy lejos, no notas diferencia, ves todo el desierto así del mismo color, pero si estás justo ahí parado a un lado de unas dunas y dices, ah, caray, esta está más alta que esta otra, y pues realmente sí notas una diferencia, sí, de alguna forma estás exagerando esas diferencias. Pero con el fondo de microondas sí se detectó que las diferencias eran muy pequeñas. Más o menos para decirles qué tan pequeñas son esas diferencias, un microkelvin es una millonésima parte de lo que nosotros nos sube cuando dicen la temperatura está a 10 grados y de repente sube a 11, no notas diferencia, pero ahora va a ser una millonésima parte de eso, entonces realmente es muy pequeña la diferencia. Y esto es el principio cosmológico. Muchas gracias.